Hola, bienvenidos al episodio 49 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a ver el tema de la consola. Ya la vimos hace un par de episodios, creo que era, el diseño en ordenador. Y en este episodio vamos a ver de qué piezas consta y cómo se va a instalar en la cabina del avión. Lo vemos en unos segundos. Como ya comenté en el episodio 47 al presentar el panel de instrumentos, etc., comenté el tema de un pedestal que no venía incluido en el kit. Viene un pequeñito pedestal que sobresale del suelo, pues una cosita así, que es opcional. Y bueno, pues yo he diseñado lo he hecho primero en metacrilato para comprobar medidas, lo he puesto en el avión. De hecho me fui al aeródromo de Antequera a probarlo si estorbaba para las piernas, en un ICP de verdad, en un ICP de los que se compra. Y bueno, pues a partir de estas piezas de este diseño, aquí están terminadas las piezas del pedestal que voy a montar en el avión. Es totalmente desmontable, lleva tuercas remachables en todas las piezas. Así que lo voy a montar con tornillos métrico 4. Este es el pedestal montado provisionalmente con 4 tornillos en cada lateral. Y esto iría sujeto al suelo con estos perfiles que he añadido aquí, que llevan también tuerca remachable. A la pared esta de aquí, con otros 2 perfiles que he añadido. Y a la parte inferior del panel de instrumentos, también con otra tuerca remachable y una pieza que va remachada aquí en la parte inferior. Y así es como queda. Como lo he hecho desmontable por ambas caras, pues aquí voy a poder instalar regletas de conexión, todos los relés del trim y todo lo que haga falta, los cables que vengan de popa, los cables que van hacia arriba, hacia el panel de instrumentos, etc. Estoy colocando ya componentes en el pedestal y aquí al instalar los circuit breakers tengo una interferencia con el tornillo aquel del fondo que hay que cortarlo. O sea, hay que cortar 4 tornillos simplemente para que agarren un poquito en la tuerca remachable. Voy a cortar los tornillos a 2 tuercas de distancia de la cabeza. Con los tornillos cortados tal y como he enseñado, con 2 tuercas de distancia, ya no hay interferencia con estos circuit breakers, con estos tampoco, así que ya los he instalado. Este es el selector de quien lleva el control del trim, los circuit breakers, 2 de reserva. Aquí va pegada una pieza de metacrilato con los textos grabados de qué es cada circuit breaker, y esa pieza tapará estos 2 agujeros de reserva, voltímetro para encender y apagar el voltímetro, la llave de arranque, el tirador del paracaídas, sistema de bomba y batería 1, bomba y batería 2, el alternador y el indicador de nivel de combustible del tanque de reserva. Y aquí seguramente añada 2 agujeros, uno para una toma USB y otro para una toma de mechero, por si hay que enchufar algo, una linterna, para tener una toma estándar de mechero. Uno de los circuitos que va a ir aquí dentro instalado, atornillado a esta cara por el interior, a esta o a la otra, es esta del trim. Esto está bajado de la página web del fabricante. Entonces aquí tenemos el interruptor que selecciona quién controla el trim, si el piloto o el copiloto, que es este interruptor de aquí. Luego los pulsadores arriba y abajo que van cada uno en un mando de vuelo. Y luego relés, alimentación y la salida al motor. Y esto se traduce en este circuito. Este es el tamaño real del circuito comparado con el pedestal.
en el que voy a instalar zócalos para poder sustituir rápidamente un relé si se estropea. Y el resto son pues conectores tipo Faston, así que muy fácil todo de instalar, de cambiar cables, etcétera. Voy a encargar esta placa de circuito impreso, pues que tardará unos 10 días en llegar, así que hasta ese momento no puedo instalar el sistema del trim. Estas son las baterías que voy a usar. Ahora mismo nada más que tengo una, pero irán dos, son de plomo. Y os preguntaréis que por qué de plomo cuando ahora mismo las de litio son las que se están instalando, porque son mucho más pequeñas, pesan menos para la misma potencia. Y la razón es que al ser un motor de inyección directa, la electricidad es fundamental. Este motor no tiene magnetos, entonces la electricidad es fundamental. En caso de pérdida del alternador tenemos dos baterías que son capaces de dar más de media hora de energía, vamos, bastante más de media hora. Y el problema con las baterías de litio es que la electrónica que llevan protege a la batería. Es decir, si la electrónica detecta que el nivel de carga de la batería de litio está por debajo de un umbral, automáticamente la corta y te quedas sin energía. Esto no ocurre en las baterías de plomo. En las baterías de plomo se va descargando desde los 13 voltios y pico que tiene cuando están en funcionamiento con el alternador cargándolos, pues se va descargando 13, 12, 11 y el motor puede seguir funcionando incluso con 10 voltios. Una batería de litio con 10 voltios seguramente la corte, y estas no. Por eso es la razón de utilizar baterías de plomo. Inicialmente pensaba poner las baterías aquí a popa del agujero de acceso, que es más o menos por aquí, que es un punto medio del fuselaje. Sin embargo, puesto que el motor pesa un poquito más que un Rotax típico, voy a pasar a instalarlas en la ventanilla de inspección. Las voy a instalar aquí, sujeta a estos dos perfiles de aquí, no sé si se ven bien. A ver, este de aquí y equivalente en este lado, aquí un cuadrilátero, y para ello pues voy a quitar dos remaches de aquí, 2 y 2, y cuando estén quitados instalo la estructura de dentro y vuelvo a poner los remaches. De esta forma el peso de las baterías de plomo pues va a contribuir a retrasar bastante el centro de gravedad, y en caso de que haya que añadir un peso adicional en popa, pues ya será menos peso inútil. En caso de tener que añadir más peso en popa, pues esta pieza de aquí, que es de plástico, la puedo sustituir por una metálica, y haciéndole más o menos agujeros pues podemos controlar el peso. Pero vamos, según otro constructor que ha hecho este mismo avión con el mismo motor, me ha comentado que poniendo las baterías aquí en popa no ha tenido que tocar nada para controlar el centro de gravedad. Esperemos que sea así. He sacado esta plantilla del área que ocupan las dos baterías, que irían en este sentido, y ahora vamos a ver en qué sitio encajaría de la popa. Pues colocando la plantilla de las baterías aquí a esta altura, sin acercarnos a la costilla esta para que no haya mucha interferencia, vemos que en esta posición está bastante bien centrado con el acceso, así que habría que quitar estos 4 remaches que están marcados y utilizar esos agujeros para soportar por dentro la estructura correspondiente que va a sostener todas las baterías. Esta es la parte interior con los 4 remaches señalados, y ahora voy a diseñar una pieza de metacrilato que me sirva de plantilla exacta, de forma que con los 4 agujeros coincidan con esas cabezas de los remaches. Y a partir de esa plantilla de metacrilato pues se fabrica ya el soporte definitivo para las baterías. Esta es la plantilla, si la ponemos aquí encajan los agujeros.
tanto en un lado como en otro. Y a partir de esta plantilla, pues hay que construir el soporte para la batería. Este es el soporte para las baterías, ya está terminado. La plantilla que vimos anteriormente no es esta la he prolongado un paso más hacia popa porque había espacio suficiente. Y así de esta manera nos permite ajustar el ángulo que forma la batería con el suelo, que debe ser 0. La batería, cuando el avión está en el suelo, debe quedar horizontal al suelo. Y esto se hace de la siguiente manera. Cuando esta pletina esté instalada aquí, a través de tornillos pasantes, estarán fijos aquí en la pletina esta de abajo, y con tuercas, pues poniéndolas a la distancia que nos interese, subiremos o bajaremos y lo dejaremos fijo en la posición que deja a la batería horizontal con respecto al suelo. Aunque vemos que es aquí flexible, lo que haré será una pletina que es la que se ve aquí plateada, que llega hasta aquí. He marcado la línea por donde hay que doblarla y la doblaré aproximadamente unos 10-12 grados. Así quedaría la batería colocada en esta plataforma sobre dos escuadras que están en esquinas opuestas, y luego iría abrazada, para que no tenga posibilidad de moverse, con una chapa. Esta es la que trae originalmente el avión para la batería, pero sería una chapa un poquito más estrecha, dividida en dos, sujeta aquí fijo y aquí fija, y en la parte superior pues serían dos pestañitas que se levantan y que se sujetan una con otra con un tornillo y tuerca. Una abrazadera para esta batería y otra abrazadera para la otra. Aquí está el soporte para la batería ya terminado, listo para montar. Y se me olvidó comentar que para soportar el peso de la batería, en vez de utilizar una plancha de aluminio con refuerzos por debajo, lo que he hecho es utilizar este material. Este material son dos láminas muy finas de aluminio y en el medio hay PVC espumado, con lo que esto es muy resistente y pesa también muy poco. Y para sujetar la batería he hecho estas pletinas de aluminio muy fino, flexible. La he doblado a las medidas que interesaban, pasan por aquí debajo, en unas ranuras que he abierto. Y para que no se deforme y haga tope, he puesto aquí un pequeño tubo de aluminio, que es el que define el apriete de los tornillos. Y así la batería pues no se podrá mover de su sitio. Aquí ya están quitados los 6 remaches, 3 a cada lado, donde va a ir sujeto la base de la batería. Una vez terminado el diseño del soporte de la batería, hay que diseñar un soporte para los solenoides. Los solenoides en realidad son un interruptor. Aquí vendría el positivo de la batería, de cada batería. Aquí irían los interruptores que tengo en la cabina para activar y desactivar las baterías. Y en realidad este interruptor se cierra o abre con esos interruptores de la cabina. Y una vez cerrados, pues en estos polos está el positivo disponible que va hacia la bandeja de instrumentos para alimentar pues todos los sistemas del avión. Esto quedaría aproximadamente así. Las dos baterías, del positivo a este borne, de la otra batería a este, y de aquí sale el positivo de las dos baterías que se unen a un borne común, y de este borne directamente a los bornes que hay detrás del panel de instrumentos para alimentar todo lo del avión. Igualmente los dos cables negativos de cada batería a este borne y desde este detrás del panel de instrumentos. Y la única precaución que hay que tener con estos dispositivos, primero tener en cuenta cuál es el borne que hay que conectar a la batería, que viene aquí indicado, este. Después instalarlo de forma que no tenga contacto con ninguna masa. Las partes metálicas no tienen que tener contacto con ninguna masa. Y luego que al apretar o aflojar todas las tuercas, hay que sujetar la tuerca interior para que no se mueva.
Aquí es donde conectamos masa y se controla con el interruptor que tenemos en la cabina. El interruptor de apagar y encender las baterías viene aquí y lo que hacemos es conectar y desconectar este pin de la masa. Cuando lo conectamos a masa cierra, se ponen en comunicación estos dos bornes. Cuando abrimos el interruptor deja de estar esto conectado a tierra y estos dos se desconectan. Así que esas son las dos únicas precauciones que hay que tener. Y nada, el sistema es muy simple en este caso. Aquí están instalados ya los elementos y esto sí va a ir instalado aquí en la parte de popa de la escotilla de acceso. En próximos episodios veremos el comienzo del cableado de las baterías de este elemento y el cable hacia la cabina. Hasta entonces pues dejamos aquí este episodio, nos vemos en el siguiente, muchas gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones y suscribiros al canal. Hasta luego.